Hola, en esta pequeña serie de 3 videos te mostraré cómo vectorizar una imagen, pasarla a un software de generación de código ISO y posteriormente utilizarlo en un láser de diodo. Quizá en alguna ocasión has querido vectorizar una imagen de manera sencilla y rápida. Sin embargo, utilizar la herramienta de vectorizado no siempre es la solución al problema, ya que la imagen puede contener varios colores o quizá no sea de la mejor calidad y por lo tanto te arroja resultados que afectarán en el producto final. Por este motivo es necesario vectorizarlo tú mismo, pero esto es muy sencillo, solo basta un poco de paciencia y algo de práctica. En todas las herramientas de dibujo comenzamos por un trazo en 2 dimensiones y por lo regular este trazo debe estar cerrado para llevarlo a un modelo en 3 dimensiones. Para este primer ejercicio he seleccionado la cara de un gatito, en el que estaremos utilizando arcos y círculos para formar la imagen. Una vez que ya tenemos los trazos que formarán nuestro vector, lo tenemos que unir,
De lo contrario, esto podría afectarnos a la hora de generar las trayectorias de corte. Puedes crear grupos de uniones o bien unir toda la imagen. Finalmente, afina los detalles que consideres necesarios. Ahora realizaré un dibujo un poco más complejo. Me ayudaré de una línea vertical para hacer solo la mitad del dibujo y después utilizar la herramienta de simetría. Posteriormente cerraré el vector y finalmente detallaré el dibujo.
En el próximo video exportaremos la imagen y crearemos recorridos de corte.